En esta ocasión vamos a traer 6 ejercicios, 3 de límite y 3 de derivada, de lo que como pueden salir las pruebas nacionales. Y en el primer ejemplo tenemos cuál es el límite de la expresión. El límite de la expresión cuando x tiende a 0, de 3x a la 4, menos 45x al cuadrado, más 18. Tenemos también un segundo ejemplo que dice el límite de la expresión cuando z tiende a 0, de z más raíz cuadrada de 5, 5 menos z cuadrado. El tercer ejemplo es el resultado de evaluar el límite cuando x tiende a 0, de x menos 1, x cuadrado menos 1 es. Y ahí concluyen los 3 ejemplos de límite y vámonos entonces con los 3 ejemplos de derivada. Dice, la expresión que se obtiene al derivar la expresión 3x al cubo más 5x es, eso es cuando x tiende a 0, en el primer ejemplo. Y en el número 5, la segunda derivada de la función. Vámonos entonces con el primer ejemplo. El primer ejemplo es el límite cuando x tiende a 0 de 3x a la 4 menos 45x al cuadrado más 18. Este es un ejemplo que simplemente hay que evaluar. Donde quiera que tenemos x, colocamos a lo que tiende, que es a 0. Y solamente evaluamos haciendo una aritmética. 0 a la 4 es 0, por 3 es 0. Esa expresión nos da 0. Ahí también nos va a dar 0 porque 0 al cubo. Y entonces el resultado final es igual a 18 en el ejemplo 1. En el ejemplo 2 tenemos entonces el límite cuando z tiende a 0. Cuando z tiende a 0 de la expresión z más la raíz cuadrada de 5 sobre 5 menos z al cuadrado. Entonces z tiende a 0 más la raíz cuadrada de 5 sobre 5 menos z tiende a z cuadrado, o sea, 0 al cuadrado. Z cuadrado, entonces z es igual a 0. Por eso colocamos un 0. Y 0 al cuadrado, entonces, también es 0. Por lo tanto, vamos a tener como resultado raíz cuadrada de 5 sobre 5. Porque esta expresión es 0. En el número 3 tenemos entonces el límite cuando x tiende a 0. Cuando x tiende a 0 de x menos 1 sobre x cuadrado menos 1. Entonces si x tiende a 0, donde quiera que haya x, coloco 0. Ahí tenemos 0 cuadrado menos 1. Y ahí vamos a tener entonces menos 1. Tenemos 0 menos 1 sobre menos 1. Que eso es igual a 1 positivo. Menos por menos más. Ahí concluimos entonces con los 3 resultados del límite. Entonces continuamos con lo que son las derivadas. En la número 4 tenemos la expresión que se obtiene al derivar la expresión 3x al cubo más 5x es. En este ejercicio se aplica la fórmula, la regla de la derivada de un exponente que es bastante fácil, a la x elevado a la n. Entonces lo que hay que hacer es multiplicar el exponente por el coeficiente. O sea, cuando yo voy a derivar, la derivada de esa función va a ser igual a la multiplicación de a por n. Y x elevado a la n menos 1. En esta expresión, ¿qué es a? ¿Qué es n? 3 es a, 3 es n. Y en la otra también tenemos n y x. Entonces, al derivar la función, el primer término que vamos a derivar, tenemos entonces 3 por 3, x elevado a la 3 menos 1.
Y en el otro término de 5x, lo que vamos es, la x tiene un exponente 1 que no se marca, por lo tanto, va a ser igual a 5 por 1, 5 por 1, x elevado a la 1 menos 1. Entonces 5 por 1 son 5, 5 por 1 es 5, y entonces en el primer ejercicio 3 por 3 9, x cuadrado más 5, y 1 menos 1 es 0. Todo número elevado a una potencia 0 es igual a 1. Por lo tanto, 5 por 1 es 5. Y ese es el resultado de la primera derivada. En la segunda, lo que tenemos es la expresión que se obtiene al derivar la expresión 3x cubo más 5x. Cuando vamos a derivar, tenemos entonces, en la segunda derivada. Entonces lo que se hace es una derivada doble. En primer lugar, derivamos 6 por 10, x a la 6 menos 1. Y la segunda derivada entonces sería, en la segunda derivada, vamos a ponerlo por aquí. Son 60, x a la 5. Entonces, la segunda derivada sería multiplicar 5 por 60, entonces. 60 por 5, que son 300. X a la 5 menos 1. Y ahí tenemos el resultado. La segunda derivada es igual a 300x elevada a la 4. Por último tenemos derivar la función 3x a la 4. Como tenemos la función 3x a la 4, derivar es bastante fácil. Aplicar esa fórmula. Entonces 3 por 4, x a la 4 menos 1. Y al final vamos a tener entonces 12x a la 3.